Don Antonio García Trevijano dice que la política es un problema que tiene solución. En cambio, Bertrand de Juvenel dice que la política no es un problema, sino que es un conflicto. La diferencia entre problema y conflicto creo que la entendemos todos, y sin embargo no la hemos profundizado generalmente. El problema tiene una naturaleza racional, muchas veces científica, y por lo tanto, tarde o temprano encuentra una solución. Cuando éramos chicos, el profesor de matemáticas nos invitaba al pizarrón, invitaba entre comillas, a solucionar una ecuación, un problema matemático, una suma, una resta, no sé. Digamos que los problemas, aunque son muy difíciles algunos, otros no, tienen una solución racional. Para Trevijano, la solución racional del problema político es la democracia, entendida fundamentalmente como constitucionalismo. En cambio, el conflicto no tiene solución, porque se trata de intereses que son siempre opuestos. Por ejemplo, el conflicto que nosotros generalmente tenemos entre el placer y el deber, ¿no? Y generalmente este conflicto se resuelve, no se soluciona, pero sí se resuelve mediante un compromiso. Compromiso que A renuncia en parte a su placer o a su beneficio en favor de B, y B renuncia en favor de A. Esta es la mejor forma de resolver un conflicto, el compromiso. Hay otras formas que son la violencia, la guerra, ¿no? Cuando A intenta la destrucción de B y B la de A. De modo que el conflicto no es tanto racional cuanto afectivo, cuanto que toca la voluntad, no la inteligencia, no la razón. Entonces es importante definir siempre, cuando analizamos una realidad, si esa realidad tiene una naturaleza problemática o conflictiva, ¿no? Si tiene una naturaleza problemática, entonces se soluciona. Si tiene una naturaleza conflictiva, entonces se resuelve, ¿no? Por ejemplo, la relación no solamente entre el deber y el placer, que generalmente llegamos a un compromiso, ¿no? Cumplimos con nuestro deber, pero compensamos ese cumplimiento con momentos de placer, ¿no? No sé, un asado, unas vacaciones, etc. Lo mismo podemos hablar, por ejemplo, en relaciones de pareja, o padres e hijos. O bien, entonces lo importante acá es definir, al menos, si la política tiene naturaleza problemática o conflictiva, ¿no? Y en realidad no está claro, porque podríamos decir que la política tiene una naturaleza conflictiva y también problemática. De modo que si los hombres deciden dejar atrás el conflicto, pueden solucionar el problema, pero solamente en el caso de llegar a un compromiso anterior, a saber, el decidir solucionar el conflicto. El problema, dice Trevijano, es que nosotros inyectamos en la política elementos que no son políticos, sino que son religiosos, culturales, sociales, nacionales, y todos esos elementos extraños a la política que inyectan las ideologías, hace que la política, que es un problema, termine conflictualizándose, termine siendo un conflicto, por ejemplo, entre clases sociales o entre civilizaciones, ¿no? Culturales o religiosas, o entre naciones, o entre sistemas económicos, etc. Por eso lo que Trevijano dice, creo yo, si lo entiendo bien,
es que para solucionar el problema político mediante la democracia hay que quitarle a la política elementos que pertenecen a realidades que son quizá más importantes que la política, pero que son conflictivas, ¿no? Es decir, el conflicto no es que esté mal, la existencia misma es conflictiva. Lo que sí es importante es diferenciar las esencias, ¿no? Y que no inyectarle a la política elementos que pertenecen a otras esencias, que puede ser la cultura, la religión, por ejemplo, la teología política o los nacionalismos, etc. Bueno, de todas formas, la pregunta queda abierta acerca de la naturaleza o bien problemática o conflictiva de la política.